Hola, bienvenidos a este video de funciones de texto en Excel, en donde va a mostrar 21 funciones de texto de las 31 que tiene la herramienta. Hasta el momento estoy trabajando con Excel 2016 y voy a empezar con funciones de texto básicas primero, que son de concatenar, de trabajo con cadenas de texto sencillo, más que todo de formato. Luego voy a empezar con algunas funciones de conversión y finalmente voy a trabajar con funciones de trabajo ya de cadenas de texto, de encontrar caracteres dentro de una cadena, de extracción de cadenas de texto. Y pues estas funciones de texto, pues aquí las enseño en Excel, pero estas funciones existen en varios lenguajes de programación y en otras herramientas, ¿sí? Es decir, que si ustedes van a trabajar con Python, van a trabajar con Java, van a trabajar con SQL, en cualquiera de esos lenguajes también van a encontrar funciones para trabajar con cadenas de texto. Y pues no siendo más, vamos a empezar. ¿Listo? Empezamos con la función de concatenar. Entonces Excel pues tiene varias formas de concatenar. Tiene la forma básica, la más sencilla es concatenar con el símbolo ampersand, que sería, va a empezar a concatenar nombres y apellidos. En este caso tengo, pues digamos que esto lo pude haber obtenido de alguna base de datos, donde varios usuarios registran algunas personas. Pueden ser clientes, pueden ser los vendedores, puede ser quien sea, listo. Pero tengo nombres y apellidos y pienso en un solo campo colocarlos juntos, nombres y apellidos. Entonces voy a concatenar con ampersand. Igual voy a colocar la celda de nombres, ampersand, abro comillas, espacio sencillo, cierro comillas, otra vez el símbolo, ampersand, y selecciono apellidos. Presiono Enter y con eso ya tengo concatenado los nombres y los apellidos. El espacio es para dejar, bueno, este espacio de concatenar es para que no quede el segundo nombre pegado al primer apellido. ¿Listo? Como para que haya un espacio entre ellos dos. Arrastro la fórmula. ¿Listo? Y aquí ya tenemos concatenado. Otra de las formas de concatenar ya es utilizando la función concat o concatenar de Excel. Yo tengo mi Excel en inglés, pero aquí todas las funciones las tengo escritas en español. Esta función concat, que es disponible desde Excel 2016 en adelante, esta concatenate o concatenar está para como desde Office 2010 más o menos. Entonces voy a utilizar concat, selecciono los nombres, punto y coma, abro comilla, espacio, cierro comilla, otra vez punto y coma, selecciono los apellidos, cierro paréntesis y enter. Esta es otra forma de concatenar. Esta ya es concatenar utilizando las funciones de Excel. Hay otra forma de concatenar que ya pues, se utiliza más que todo ya en lenguajes de programación, en trabajos más avanzados de, de- de programación, y es la función unir cadenas, que en este caso es text join. ¿Listo? Lo que hace es concatenar también, pero yo puedo concatenar ahora con un delimitador. En este caso sería, el delimitador va a ser un espacio que es el carácter que va a estar entre las cadenas que yo una. Si uno tres cadenas de texto, pues coloca la primera, el delimitador, luego coloca la segunda cadena, otra vez delimitador y luego coloca la tercera cadena de texto. Entonces mi delimitador en este caso viene siendo un espacio, punto y coma. Digo ignorar vacíos, le digo que verdadero, que si hay celdas vacías entre lo que yo pienso concatenar, que no las tenga en cuenta y selecciono las celdas que voy a concatenar, que serían nombres y apellidos. Aquí los selecciono seguidos. Cierro paréntesis y enter. Con esto ya queda también concatenado nombres y apellidos y con un espacio en medio. Esta función de unir cadenas se utiliza ya, digamos, cuando se hace trabajos de búsqueda en tablas, donde hay llaves compuestas, que el identificador único de una tabla no está en un solo campo, sino son varios campos, y me toca concatenar tres columnas, el dato de tres columnas para poder hacer búsqueda en otra tabla. Cuando se hace eso es ideal utilizar esta función unir cadenas y siempre que se unan las cadenas, que sea concatenar, colocar aquí un símbolo en medio. Es muy bueno hacerlo cuando se trabaje con búsqueda.
Otra función, que ya es función de formato de cadenas de texto, son funciones para colocar en mayúsculas la cadena de texto, en minúsculas o como nombre propio. Y pues algo de formato de limpieza de las cadenas que puede ser espacios. ¿Listo? Entonces, empezando pues con mayúsculas. Voy a colocar aquí mayúscula. En inglés es upper. Y voy a colocar en mayúsculas estas cadenas. Esta cadena que tengo acá al final. Listo, selecciono la cadena y enter. Con eso ya quedan todos los nombres en mayúscula. Esa es otra función de texto. También se puede hacer colocar todo en minúscula. Sería igual lower o minúscula. Selecciono la cadena de texto, enter. Y ya queda toda la cadena en minúscula. Esto se utiliza más como para estandarizar algunas veces las cadenas de texto que tenemos. Nombre propio es para colocar la cadena de texto ya la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto de la palabra en minúscula. Así con todas las palabras que haya en la cadena de texto. En este caso vemos que algunos nombres pues tienen mayúscula todo. Sí, digamos que es una base que utilizan varias personas, entonces pues un usuario le gustará registrar en mayúsculas, otro registrará en minúsculas, otro registra ya como nombre propio, otras personas se les salen algunos espacios, bueno, hay varias formas de registrarlo según la persona que lo haga. Entonces la función nombre propio, que es para colocar ya mayúscula la primera, el resto minúsculas. Listo, selecciono mi cadena de texto, voy a seleccionar aquí la que está en mayúscula, enter, y vemos que ya todos los nombres quedaron con la primera letra en mayúscula, el resto en minúscula, la segunda palabra la primera letra en mayúscula, el resto de la palabra en minúscula, listo, y ahí ya queda con nombre propio. Y hay otra función de formato que ya sería como para hacerle un poco de limpieza a estos registros, que se llama espacios. Esta función lo que hace es que si hay un espacio doble entre las palabras, como creo que acá, como acá al comienzo en Oscar, como acá entre Luisa y Fernanda, que están varios espacios, lo que va a hacer esta función es reemplazar todos los espacios que encuentre entre las palabras por un espacio sencillo. Y si hay espacios al comienzo de la cadena de texto o al final, los va a eliminar. Esta función es en inglés stream. Selecciono la cadena de texto, cierro paréntesis y enter. Y aquí ya se limpian las cadenas de texto, pues ya quedan sin espacios dobles o sin espacios al comienzo de la cadena o al final. Esta es otra de las funciones que hay para dar formato al texto. Ahora continúo con unas funciones que ya son de conversión, pues de formato todavía hay de conversión. Hay una función que es decimal, que está acá, que esta función se utiliza para darle formato a un número, para colocar en separador de miles y formatear un poco los decimales. Digamos yo tengo un número, este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Tengo este número y lo que quiero hacer es mostrarlo con separadores de miles y con dos decimales nomás. Entonces yo puedo decirle que este lo quiero ver decimal. Qué pena en inglés. Fixed. Selecciono el número. Aquí está. Quiero dos decimales. Listo. Y quiero no prevenir las comas, o que pues que me coloque el separador de decimales, entonces aquí sería falso para que me muestre el separador de miles. Enter. Listo. Con esto ya queda el formato del número. Entonces está el número sin formato y el número con formato de miles y con dos decimales nomás. Otra función que es para convertir ya cuando hay texto, cuando hay un número almacenado como texto. Vamos a ver si la celda está configurada. 8901. Listo, validamos que cuando está como número en la celda el valor aparece al lado derecho, alineado a la derecha. Cuando está como texto aparece alineado a la izquierda y una sugerencia de convertir en número el valor. Pero en este caso no lo voy a convertir. Esto se puede dar cuando hay, digamos, cuando se descargan más que todo reportes de bases de datos de algún ERP, que los archivos bajan sin formato. Puede ser un CSV, puede ser lo que sea, y bajan simplemente y aparecen números, pero no con formato de números, sino como si fuera texto. Ahí podemos utilizar este tipo de funciones.
Está la función valor entonces, que lo que hace es value, convertir el texto a número. Listo, aquí ya aparecerá alineado a la derecha. Entonces aparece el número que colocamos. Si quiero mostrar más decimales, aquí están. Y lo podría después ya formatear con formato acá de número. Bueno, un formato personalizado si quisiera con decimales y separador de miles o con otra función. Y hay otra función que es también para convertir texto a número, pero digamos en este caso yo descargué esta información de un sistema de un ERP, digamos, y aparece que el separador de miles es una coma y el separador decimal es un punto, así bajo el archivo. Entonces 4567.8901. ¿Listo? Digamos que esto no es el formato que yo estoy trabajando originalmente y lo quiero pasar a un número. Entonces utilizo la otra función que es number value. Acá está, para convertir este texto en número, especificando cuál es el separador decimal, que en este caso es un punto, ¿sí? Abro comillas, coloco punto, cierro comillas, punto y coma, y el separador de grupo o separador de miles, que vendría siendo una coma en este caso. Listo, lo coloco también entre comillas y enter. Con esto, él me convierte una vez esa cadena de texto a número también. Otra vez coloco más decimales. Hay otra función que es para dar formato, ya un formato personalizado de pronto a las cadenas de texto que se tengan. Esta función más que todo la utilizo es con fechas. Voy a colocar la fecha de hoy, presiono control shift, punto y coma. Esas tres teclas y con eso tengo la fecha de hoy. Si quisiera tener la hora, presiono control shift, dos puntos. Y ahí tengo la hora de este momento. Control Z. Bueno, esta función de texto es para darle un formato pues a lo que yo tenga. ¿Sí? En este caso voy a darle formato a una fecha. Quiero que no aparezca la fecha de esta manera, sino que aparezca como 5 de junio de 2019. Si lo quiero hacer, podría colocar el formato en la celda, directamente también en esta parte de la configuración, o lo podría hacer por una función de texto que sería esta. Text. Listo. El valor es una fecha, que es lo que tengo acá, y el formato. Voy a colocar entre comillas el formato que quiero. Vamos a ver lo siguiente. Voy a colocar día, una D. Otra vez voy a colocar doble comilla para incluir una cadena de texto dentro de otra. Lo que está, en este caso, lo que está dentro de una sola doble comilla, no sé, ¿sí? Esta D va a tomar el formato, lo que esté entre las dos comillas dentro de esta opción de formato no va a recibir ese formato. Ya les comento a qué se hace referencia. D, doble comilla, selecciono el mes, otra vez doble comilla, espacio D, espacio, cierro las dobles comillas y año. Listo, aquí lo que estoy haciendo es D, este lo va a tomar para formatear lo que es el día, esto que está en doble comilla dentro de la cadena de texto no lo va a tener en cuenta, esta M la formatea y esta Y la va a formatear. Entonces me va a colocar 5D, el mes 6 del año 2019. Listo, si yo quisiera ver ese mes no como un número, sino como letras, pues va a colocar 3 M's, que vienen siendo las tres primeras letras del nombre del mes. Listo, 5 de junio de 2019, o coloco otra letra y sale. Listo, y tengo el nombre completo del mes. 5 de junio de 2019. Esa es la otra función de texto. Ya saben, tienen un valor y le pueden dar un formato que ustedes deseen. ¿Esto para qué lo he utilizado? Para momentos de combinación de correspondencia. Cuando se tiene una plantilla en Word y se piensan llevar las fechas de un archivo Excel al Word, a veces pasa es sin formato. Yo lo puedo tener en Excel con el formato que quiera, pero cuando pasa es el dato. Entonces pasa la fecha sin ningún tipo de formato. ¿Sí? Pasaría un documento Word así o con alguna configuración que tenga el equipo. Puede pasar, digamos, mes primero, después día, después el año. Sí, según la configuración que haya. Y de pronto yo en mi archivo Word no lo necesito así. Yo quiero que salgas con este formato. Por eso utilizo la función, puedo hacer un campo adicional donde coloque la función y con esa es que hago la combinación de correspondencias. Listo. Hay otra función de texto que es ya para hacer validación
de las cadenas que yo tenga. La función t es una función que me va a decir si la cadena de texto que yo tengo pues es precisamente una cadena de texto o no lo es. Si yo coloco esto, hola, la palabra hola, va a colocar la función t y dentro de la función voy a escribir el valor hola. Se va a colocar el valor hola, ¿listo? ¿Qué pasa? Si es una cadena de texto, la función me va a devolver la cadena que yo seleccioné. Si resulta que no es texto, sino que es un número, la función t me va a dar un valor vacío. ¿Listo? Me da una cadena con 0 caracteres. Esta función simplemente es para validar si lo que yo tengo es un texto o no es un texto. Y entramos aquí ya con un poco con unas funciones que son más para conocer las cadenas de texto y hacerle un trabajo a ellas. Empezamos con la función largo, que lo que hace es, voy a colocar aquí una cadena de texto, así, cadena de texto. La función largo lo que hace es decirme cuántos caracteres tiene la cadena de texto. Hacemos función largo o len en inglés, selecciono mi cadena de texto y enter. Lo que me dice es que esta cadena de texto tiene 15 caracteres, ¿sí? Cadena tiene 2, 4, 6 para cadena, 2 para D y 5 en texto. Listo, ya daríamos 13 caracteres y el espacio de acá cuenta como un carácter, el otro espacio cuenta como otro carácter, serían 15 caracteres en total, ¿sí? Me dice pues qué tan larga es esa cadena que estoy mirando. La función igual lo que hace es comparar dos cadenas de texto. Esta función, digamos, yo voy a colocar aquí hola, aquí coloco hola en mayúsculas, y la función igual me compara si son exactamente iguales las dos cadenas de texto. Él tiene en cuenta entre mayúsculas y minúsculas, él distingue. Entonces en este caso, pues en inglés sería exact. Voy a seleccionar la cadena hola en minúscula, le digo compárela con la que está en mayúscula. Listo, cierro paréntesis y enter. Me dice que es falso, que no son iguales las dos cadenas de texto. Si yo pusiera esta en mayúscula, ahora sí son iguales. Esa función es para comparar las dos cadenas y tienen que ser exactamente iguales. No es que una cadena sea parecida a la otra, sino que sean la misma. Hay otras dos funciones que ya se utilizan más que todo para hacer búsquedas de una cadena de texto dentro de otra cadena, que son las funciones encontrar y hallar. Las dos funciones, digamos que la estructura es igual. La diferencia entre ellas dos es que una reconoce o hace la diferencia entre mayúsculas y minúsculas y la otra no. ¿Sí? La función encontrar distingue entre mayúsculas y minúsculas y hallar no distingue. Entonces, vamos a utilizar otra vez cadena de texto para hacer la búsqueda. Voy a decirle aquí encontrar, find en inglés, encontrar qué texto. Voy a encontrar el texto de una D, una E, cierro paréntesis, dentro de la cadena que está acá arriba, listo, dentro de cadena de texto, y le puedo decir un número inicial o no número inicial. Número inicial es desde qué carácter va a empezar a hacer la búsqueda. Si yo omito el valor, omito el número, él empieza a hacer la búsqueda desde el primer carácter. Voy a darle enter. Entonces me dice que en la tercera posición encontró la D y la E, que es lo que estoy buscando. D, E. Listo, lo encontró la C, A, D es la tercera y aquí está D y E. Entonces por eso dice que la coincidencia la encontró desde el carácter número 3. Ahí encontró la coincidencia de lo que estoy buscando. Listo. Voy a colocarlo así más bien. D acá y acá find. Listo, encontrar este texto dentro de esta cadena. Y no hay un número de inicio, 3. Si yo coloco un número de inicio, le digo busque desde el carácter 4. Listo, enter, él ya me va a encontrar la siguiente parte donde encuentra el D, que la encontró desde el octavo carácter. O sea, el octavo carácter y el noveno vienen siendo D, pero la coincidencia se encuentra, el comienzo de la coincidencia está en el carácter número 8. Eso es lo que muestra esta función. Si yo quisiera ahora hallar, le voy a decir busque D, pero ahora en mayúscula. Y voy a decirle encuentre. Sí. ¿Qué texto? Este D dentro de esta cadena que está acá arriba. Y le digo que la busque desde la posición 1. O la dejo sin posición, no importa. 1.
él va a encontrar en la tercera posición. ¿Listo? En el tercer carácter, ahí está la coincidencia. Puedo colocar igualmente que no quiero desde la primera, sino desde la cuarta, desde el cuarto carácter que busque y me dice, bueno, entonces en la octava posición otra vez hay un D. Ahí encontré la coincidencia. La diferencia que les dije es que uno distingue entre mayúsculas y minúsculas. A Yar no le importa si lo que yo escribo sea mayúscula, minúscula, si lo escribo raro, como lo quiera escribir. Pero encontrar sí le importa si hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si bien, si yo coloco en mayúscula, él dice que ya no la encuentra, porque hace la distinción. Esta función de hallar o encontrar se hace, normalmente las aplicaciones son cuando se hacen buscadores de texto en algún lado. Yo tengo una lista de productos y quiero escribir una parte de una referencia a ver en dónde la encuentra. Listo, se hace mucho con hallar, con la función hallar, porque no importa si yo busque colocando en mayúsculas o en minúsculas o si el producto esté en mayúsculas o minúsculas, me interesa saber si existe. Por eso se utiliza este tipo de función de hallar. Esto es como para hacer una búsqueda dentro de las cadenas de texto. A veces cuando uno realiza esas búsquedas, después lo que hace es extraer de una cadena de texto lo que ya encontró o lo que le interesa. Para eso hay funciones de extracción, que son las tres que voy a nombrar ahora. Está la función izquierda, la función derecha y la función extrae. Voy a colocar otra vez cadena de texto y a mirar las funciones. La función izquierda lo que hace es extraer una cantidad de caracteres. Voy a colocarle para todas las funciones, voy a colocar que me extraiga, que saque 5 caracteres. ¿Listo? La función de la izquierda le va a decir left. Él me va a traer los n caracteres que yo le pida de izquierda a derecha de una cadena de texto. Voy a decir que la cadena de texto es esta que está arriba. ¿Listo? Punto y coma, él va a decir tráigame los 5 caracteres que estén a la izquierda. Cierro paréntesis y él me trae cadena, que son los 5 primeros. ¿Listo? La función derecha funciona igual, solo que son los primeros n caracteres o los primeros 5 en este caso que encuentre, pero de derecha a izquierda y son los que va a extraer. Vamos a colocar la función derecha, tab, voy a colocar el texto, cadena de texto, punto y coma, y le digo 5 caracteres. Cierro paréntesis, enter. Con eso ya saca los 5 caracteres ahora de la derecha. Y si yo tengo una cadena de la que quiero extraer algo personalizado, quiero extraer una parte específica de la cadena que no está ni a la izquierda ni a la derecha, puede estar en la mitad, puede estar en cualquier parte, utilizo la función extrae, que en inglés es mid, M-I-D, extrae. ¿De qué texto? Entonces quiero extraer de este texto que está acá, que es cadena de texto, desde el carácter que yo escoja, voy a escoger desde el carácter 5. Listo, y voy a decirle desde ese carácter me va a sacar los 5 caracteres que encuentre de ahí en adelante. Listo, el quinto y los otros 4. Perfecto, eso es lo que le estoy diciendo. Es este 5 acá. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo NA espacio DE. Son 5 caracteres y arrancando desde la posición 5. La quinta viene siendo la N. ¿Listo? Esa es la función extrae. Normalmente se utilizan esta función extraer con la función de hallar. Son muy, digamos que se utilizan mucho las dos juntas. ¿Listo? Yo quisiera extraer otra cantidad de caracteres. Ya quiero extraer ahora 7. Bueno, cambio. Y ahí va extrayendo la cantidad que yo necesite. ¿Listo? Va a haber un... Voy a grabar otro video donde haya una aplicación práctica de las funciones de texto. La función sustituir también. Sigo trabajando con esta cadena de texto. ¿Listo? Y está la función sustituir con... bueno, esta lo que va a hacer es que yo voy a buscar dentro de una cadena de texto otra cadena, una más pequeña. Y cuando la encuentre, quiero que esa pequeña cadena la sustituya por otra cosa. Sí, puede ser por una cadena vacía o por otros caracteres, por otro texto. Esta función la voy a utilizar de la siguiente manera. Sustituir o substitute en inglés. ¿De qué texto? De esta cadena de texto voy a sustituir algo. Voy a sustituir la palabra de, listo, por la palabra con. Así nomás. Voy a ingresar estos tres parámetros de la función, que es de qué texto, ¿sí? Voy a sustituir lo que encuentre, que lo que va a encontrar es de, y lo voy a sustituir por la palabra con. ¿Sí? Cierro paréntesis y él me va a reemplazar todo lo que encuentre de por con. ¿Listo? Aquí quedó con
y aquí quedó con. Pero vemos que la función tiene otro parámetro opcional, que son los parámetros que aparecen entre este corchete cuadrado, y es la opción del número de ocurrencia. Esta opción es, bueno, va a reemplazar lo que diga de con la palabra con, pero lo va a reemplazar todo lo que yo encuentre que diga de, o va a reemplazar el de que yo encuentre la quinta vez, o la sexta vez, o la primera vez, ¿sí? Entonces yo le digo, no, reempláceme en este caso la segunda vez que encuentre la palabra de. Entonces esta que es la primera vez que la encuentra este de, no lo va a tener en cuenta, no lo va a reemplazar, sino que esta que va a ser la segunda que encuentre, que está acá, es la que va a reemplazar por la palabra con. Presiono Enter y aquí ya está, cadena con texto. Eso fue lo que quedó. Esas son las formas de utilizar la función sustituir, ¿sí? Se utiliza también mucho sustituir con extraer y hallar. Son muy, digamos que, sí, son muy utilizadas estas funciones. Y están pues las últimas dos funciones de texto que voy a mostrar, que son repetir y reemplazar. Repetir lo único que hace es coger una cadena de texto y multiplicarla o repetirla por X cantidad de veces. Voy a escribir hola y un espacio. Enter. ¿Listo? Y la función va a ser lo siguiente. Va a ser repetir. Acá está repetir. Este texto, que es hola con un espacio, lo va a repetir 3 veces. Quiero que aparezca hola 3 veces. Cierro paréntesis, enter. Y aparece hola, hola, hola. Aparece 3 veces la palabra que yo coloqué. Y finalmente está la función reemplazar, que lo que va a hacer es que yo selecciono una cadena de texto y desde una posición decido reemplazar cierta cantidad de caracteres por otra cadena de texto. ¿Cómo podría hacer esto? Voy a colocar cadena de texto, y lo voy a decir reemplace. Entonces, replace. Reemplace, ¿cuál es el texto viejo? Este que dice cadena de texto. ¿Listo? Va a reemplazar desde la posición que vamos a reemplazar desde la posición 8, que sería esta D. La 8 es la D. Entonces va a reemplazar desde la posición 8, el número inicial o de comienzo. ¿Cuántos caracteres? Voy a reemplazar dos caracteres. Dos caracteres que serían la palabra D. Aquí lo que estoy haciendo es reempláceme esta palabra que dice D por, ¿sí? Punto y coma, y coloco el nuevo texto. Voy a colocarle reemplácemelo por la palabra con. Cierro comillas, cierro paréntesis. Lo que le dije fue reempláceme de esta cadena de texto iniciando en la posición 8. Me va a reemplazar dos caracteres por la palabra con. Y me va a aparecer cadena con texto. ¿Listo? Estas son las funciones de texto pues como que más se utilizan en Excel. Sí, yo aquí tengo 21 funciones de texto y pues son las que más he utilizado también en mi trabajo a lo largo de estos años que llevo trabajando con Excel. Espero que este video sea de gran ayuda para todos ustedes, que sea muy útil y pues que sigan practicando. Y en videos posteriores voy a sacar ya unas aplicaciones prácticas de las funciones de texto, que voy a resolver dos problemas que se me presentaron en el trabajo alguna vez, y precisamente pues, por una base de datos de una ERP, pero que las pude solucionar, que le encontré solución a esos problemas por funciones de texto en Excel. ¿Listo? Nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Hasta luego.